Sean bienvenidos a nuestra presentación sobre sistemas de control para el grupo B2 de Dinámica. Mi nombre es Damián Guillermo Morales Cruz y el de mi compañero David Arturo Salamanca Rodríguez. Estamos dirigidos por el profesor Carlos Rodrigo Correa Cel. Como contenido tenemos introducción, clasificación de modelos, análisis de un sistema de control, diagramas de bloque, linealización y modos de control. A manera de introducción, pues podemos definir el control en este contexto como el dominio que tenemos sobre un sistema para tener una respuesta idónea para nuestras necesidades. Dicho sistema lo podemos modelar simplificadamente como entrada, la propiedad del sistema y la salida. Dicha entrada y salida está relacionada con la función de transferencia, cuya definición es salida sobre entrada. Esta función de transferencia está en el dominio de S, entonces sería HS la función de transferencia, YS la salida y XDS la entrada. Un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de manipular a otro sistema. Esta manipulación la hacemos para obtener unos resultados deseados o tener pleno control sobre dicho sistema. Como objeto final está tener una respuesta idónea a nuestras necesidades. Los sistemas de control tienen principalmente dos clasificaciones. Esta que es de lazo abierto, que se refiere a la no necesidad de la señal de salida para evaluar el modelo de sistema, ¿no? Aquí tenemos señal de entrada, pues los elementos del control, el proceso y la señal de salida. Aquí, como vemos, no se tiene en cuenta la señal de salida para que se ejecute, sino que se ejecuta así derecho como tal. Un ejemplo de esto puede ser un proceso de lavar ropa. Bueno, aquí seleccionamos el ciclo de lavado, encendemos el interruptor, aquí se mueve el mecanismo, el motor, la bomba. Estos serían nuestros elementos de control. El proceso sería el lavado aquí en la lavadora y la señal de salida sería la ropa limpia. Bueno, aquí como vemos en cuenta no necesita ningún otra señal para poder ejecutarse más que la señal de inicio, o sea la orden de ciclo de lavado. La otra clasificación es como lazo cerrado. La principal característica de este es que nosotros tenemos que evaluar la señal de salida para compararla con la señal de entrada. Esto debido a que quizás no sea la que nosotros necesitemos y se vuelva a hacer el proceso de control. Aquí como ejemplo tenemos un termostato. Aquí tenemos como señal de entrada la temperatura requerida y como señal de salida la temperatura deseada. Aquí tenemos que comparar la señal de salida con la de entrada para ver que la temperatura es la deseada. Aquí como elemento de control tenemos el termostato, como el proceso tenemos la temperatura que se muestra como temperatura deseada y para devolver la señal tenemos un sensor, este que nos permite poder comparar ambas señales. Ahora tenemos el análisis de un sistema de control. Nos vamos a concentrar en este momento en el sistema de control clásico, el cual tiene una entrada y una salida. Aquí en el modelo que tenemos a la derecha, bueno, está representado en el tiempo, así que la entrada sería x de t y la salida sería y de t. Dichos sistemas son lineales, o sea que debe ser proporcional la entrada con la salida, y el sistema en sí mismo debe ser invariante en el tiempo, y también debe tener una retroalimentación. Aquí en este modelo la realimentación está por B, y el clave que conecta con B. Bueno, el B es el bloque de sensores o dispositivos que nos permitan medir la señal de salida para compararla con la señal de entrada y así tener una señal deseada. Como objetivo de análisis tenemos principalmente producir una respuesta transitoria deseada, reducir el error del estado estable, controlar la calidad, bueno, alcanzar la estabilidad en el sistema y minimizar la sensibilidad a los cambios en la variable de perturbación. Aquí en esta gráfica tenemos representado todo esto. En producir una respuesta transitoria deseada es, bueno, esta sería la señal que nos manda el sistema. Aquí en el modelo transitorio sería este pedazo. Tenemos la parte caótica del sistema, esto es lo que no queremos, por eso necesitamos controlarlo. Entonces reducir el error en el estado estable,
Es aquí cuando la señal se vuelva estable, cuando llegue al punto que nosotros necesitamos, es mantenerla ahí y bueno, reducir el oscilamiento o reducir la variación debido a las variables de perturbación. Los pasos para el análisis son los siguientes: definir los objetivos del control. Bueno, esto sería para qué queremos nosotros controlar, o cuál sería el fin de dicho proceso. Desarrollar un modelo del proceso. Esto sería llevar el sistema a un modelo matemático para el cual nosotros podamos resolverlo fácilmente. La definición de estrategia del control, bueno, sería resolver dicho modelo. Selecciona el hardware, software de control. Bueno, esto ya sería la implementación de la solución, sería ya llevar los controladores, los sensores para dicho proceso. La instalación y prueba del sistema de control, bueno, esto ya serían las partes de la fase final cuando tenemos todo montado. La sintonización de los controladores, bueno, esto sería ya empezar a funcionar el sistema e irlo probando para que esté correctamente funcional. Y ya por último sería el sistema de control operativo. Como etapas de modelo tenemos el sistema dinámico, que es principalmente establecer lo que queremos modelar, la percepción del modelador sobre la dinámica del sistema, que sería empezar a analizar dicho sistema para poder modelarlo matemáticamente. La representación matemática es dicho paso donde uno saca todas las características del sistema de forma matemática para poder analizarlo y resolverlo. La solución del modelo sería pues, hallar nuestra solución necesaria y la que nosotros creamos conveniente, y después el análisis de desempeño, que ya sería el paso anterior, que sería montar todo. En operaciones básicas de un sistema de control tenemos la medición, que bueno, tiene como responsable un sensor o un transmisor, bueno, esto dependiendo del sistema, el cual se encarga de medir la variable controlada. Bueno, después la decisión, que es la responsable el controlador del sistema, y después la acción, que es responsable de dirigir las decisiones del sistema pues, en ejecutarlas. Aquí como medición podemos tener sensores o en dicho caso transmisores, que esto nos permite tener un censo correcto de las variables que necesitamos. Después de esta medición va al controlador, que es como el cerebro del proceso. Aquí es donde se evalúan las operaciones y se toman las decisiones a ejecutar. Y por último la acción ya viene como ejecutadores como motores o turbinas o cualquier sistema que nos permita ejecutar la acción necesaria para nuestro proceso. Bueno, a manera de definiciones tenemos la variable controlada, que es la variable que nosotros queremos controlar para llegar a nuestras necesidades. La variable manipulada sería la variable que nosotros podemos controlar para cambiar la variable controlada. El punto de ajuste es como el punto final o el punto donde nosotros tenemos nuestra respuesta, que sería como el final de la variable controlada. La variable de carga de perturbación es la variable principal que afecta a nuestro sistema, y el error sería el set point menos la variable controlada actual. Sería como la diferencia que hay entre el punto que nosotros queremos llegar y el punto donde está ahora nuestra variable. El control manual, bueno, sería el método sin controladores ni nada, que ya lo hacemos nosotros mismos. El control de ciclo abierto y de ciclo cerrado, bueno, ya lo vimos anteriormente, que uno se evalúa la señal de salida y en el otro no. Y aquí como objetivo del sistema de control automático es ajustar la variable manipulada para mantener la variable controlada en su set point, a pesar de la presencia de la variable de perturbación o la variable de carga. Aquí como ejemplo de un sistema de control relativamente sencillo tenemos el control de la variación de velocidad de un automóvil, ¿no? Principalmente la variable controlada sería la velocidad, que la podemos determinar con un sensor aquí en el tacómetro del vehículo, donde nos puede decir la señal que nosotros tenemos en el momento. La variable manipulada sería el freno y el acelerador, que nos permite cambiar la velocidad, que sería la variable controlada. Y la variable de perturbación sería lo que nosotros nos encontramos en el camino, como baches o algún accidente o ciertas cosas que nos influencian en la velocidad del automóvil. Todo este sistema se podría interpretar como un sistema de control simple. Los diagramas de bloques
son representaciones gráficas de sistemas de control. Los sistemas de control a su vez están divididos en pequeños sistemas, los cuales interaccionan entre sí pues, para el objetivo final. Ver cómo interaccionan los sistemas nos sirve para optimizar el sistema, para encontrar fallas, entre otras cosas. En los diagramas de bloques encontramos unos componentes, los cuales son señales representadas por RS, SDS, entre otras, sobre flechas. Encontramos sistemas que son una entrada, una función de transferencia y una salida. Encontramos bloques sumadores que hacen eso, suman las señales, y encontramos nodos, los cuales sirven para sacar varios puntos, varias ramas de una señal. Y en los diagramas de bloques encontramos algunas topologías comunes. La primera de ellas será la topología en cascada o serie. Cuando queremos reducir un sistema o trabajar con un sistema muy grande, en ocasiones nos interesa reducir el sistema. Cuando tenemos una topología en cascada, lo que se hace es que si tenemos, por ejemplo, X2 será la función de transferencia del bloque anterior por la señal que entre al bloque. Entonces X2 será G1S por RS y X1 será G2DS, que es la señal, la función de transferencia del bloque anterior, por la señal que entra, que sería X2. Pero X2 es G1S por RS, y ahí sucesivamente. Al final, tenemos que la función de transferencia sería salida sobre entrada, es decir, GS, que es la multiplicación de G3DS por G2DS por G1S por RS, sobre la entrada, que sería RS. Cuando dimos eso entre RS, tenemos que nos da que la función de transferencia es G3DS por G2DS por G1DS. Para una topología en paralelo, si estos llegan a un bloque de suma, simplemente es sumar las señales y dividirlo, bueno, sacar factor común, que aquí sería RS, y como es la función de transferencia sería salida sobre entrada, pues dividimos entre RS y se nos va el RS. Si tenemos un lazo cerrado o una retroalimentación, me gusta llamar a la parte esta, la parte que está en cascada, y esta es la parte de abajo, el feedback. Entonces, si decimos que G2DS por G3DS sería la parte en cascada, pues tendríamos GS, y si decimos que H2DS más H1DS es SHS, entonces sería el feedback. Para reducir un lazo cerrado de ese estilo, tendríamos la parte que está en cascada, que sería GS, sobre 1, el signo contrario a lo que llega el bloque suma del feedback, más o menos la parte que está en cascada por el feedback. Así podemos reducir un sistema de lazo cerrado. En ocasiones también nos interesa acomodar los bloques, ya sea para tener una mejor disposición de los elementos, para reducirlos o optimizar de alguna manera. Entonces, si tenemos un bloque de suma y tenemos que vamos a sumar la señal RS más la señal XDS, y esa suma la vamos a entrar al bloque, y por alguna razón necesitamos que el bloque GS estuviera ya sea antes en la parte de la señal de RS o en la parte de XDS, nosotros lo tendríamos que quitar de la salida de CS y ponerlo en ambos sumandos. Pero si estuviera en un sumando, yo lo quisiera poner después de la salida, ya sea en RS o en XDS, el otro sumando tiene que quedar con el bloque 1 sobre GS. ¿Y esto por qué? Porque si estamos parados en esta disposición y aplicamos la regla anterior, podríamos pasar GS a los dos sumandos. Entonces quedaría RS por GS, y en el otro quedaría XDS por GS por 1 sobre GS, y GS por 1 sobre GS se anularían y tendríamos la señal original. También, si tenemos en un nodo una señal RS que se va a dividir en tres ramas, una RS, RS y RS, o en el número que queramos de ramas, y en una de las ramas vamos a poner un bloque GS. Entonces, en esa rama, la salida sería RS por GS.
Y por alguna razón necesitamos tener ese bloque GS antes de la división del no. Entonces tendríamos que poner 1 sobre GS en todas las otras señales. ¿Y esto por qué? Porque si tenemos solamente GS antes de la división, tendríamos que todas las señales saldrían con RS por GS. Y como solo queremos en la primera, pues la forma de anularlas en las otras sería poniendo el bloque de 1 sobre GS. Y si por el contrario tuviéramos GS en todas y quisiéramos simplificar, podemos poner solamente un bloque antes de la división. Para practicar un poquito, pues lo que acabamos de ver sobre simplificaciones de diagramas de bloques, pues vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vemos, primero que todo, que que la única, que podemos hacer dos cosas. Primero, aquí tenemos un lado cerrado, podemos usar la reducción del lado cerrado del feedback. Y lo podríamos pasar acá y tendríamos acá otro lazo cerrado. Entonces vamos a hacer eso. Para el lazo cerrado sería simplemente dejar G3DS arriba sobre 1, signo contrario de lo que llega al feedback, al bloque de suma, que sería más, y la multiplicación de lo que está en cascada, que sería G3DS por H3DS. Pues eso nos quedaría de esta manera. Y para pasar esta señal que está antes del bloque de G2, el lugar que está después del bloque de G2, tenemos que pensar una cosa. ¿Qué señal está llegando antes del bloque de G2? Está llegando la señal en cascada de todo esto que viene antes. Y si yo la tomara después del bloque G2, sería toda la señal multiplicada por el bloque G2. Entonces, para solventar esto, pues tendríamos que ir entre G2, ¿verdad? Eso es lo mismo que poner un bloque que multiplique por 1 sobre G2 y tomar la señal desde este punto. Y entonces eso podemos hacer. Podemos tomar desde este punto, pero multiplicar por 1 sobre G2. Y ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Aquí tenemos el lado cerrado y se lo podemos simplificar. Y 1 sobre G2 con el bloque de suma también ya lo podemos resolver. Arriba tenemos 1 sobre G2 de S. Y abajo, ¿qué tenemos? Tenemos la señal en cascada, que viene todo esto que viene antes. Si yo lo quiero pasar esa suma, ese bloque suma pues a un bloque, a una función de transferencia, como yo sé que en cascada es la multiplicación, que sería la multiplicación por el de abajo y con el de arriba, pues yo puedo dejar abajo como si fuera un 1. O sea, la señal de abajo aquí puede ser aquí como un 1. Entonces sería 1 sobre G2 de S más 1. Y aquí, llegados a este punto, podemos hacer dos cosas. Podemos o bien hacer el lazo cerrado entre estas dos, y luego hacer otro lazo cerrado entre las otras dos, o podemos ver que aquí la señal RS está sumada, nos resta con el feedback de H1S. Y luego tenemos de 1S, pero esta señal 1S no la usamos para ningún proceso de afuera, sino que simplemente restamos ahora el otro feedback, que sería H2DS sobre 1S. Entonces estos dos bloques de suma los podemos simplificar en uno y sacamos factor común menos de aquí que los dos están restando y sumamos las dos señales que entran, H2DS sobre 1S más H1S, y tenemos simplificado, y ahora sí podemos resolver este lado cerrado, como siempre sería lo que está en cascada sobre 1 signo contrario, lo que está abajo, bueno, lo de la señal de feedback, o la señal en cascada. Tendríamos esto. Y aquí pues ya están en cascada estos dos bloques, sería multiplicarlos y tendríamos nuestro fenómeno de transferencia simplificado. Los sistemas lineales tienen dos propiedades importantes. La primera de ellas es la propiedad de superposición, la cual nos dice que la respuesta total de un sistema será igual a la suma de las respuestas producidas por cada una de las entradas independientemente. La segunda propiedad de los sistemas lineales es la propiedad de homogeneidad, la cual nos dice que si multiplicamos la entrada por un escalar, la respuesta producida también será multiplicada por un escalar. En cuanto a identificar una función lineal,
Es un polinomio de primer grado sin funciones especiales como logaritmo, funciones trigonométricas, etc. En cuanto a las ecuaciones diferenciales, se sigue un proceso similar, solo que las derivadas pueden ser de orden superior, pero dichas derivadas no pueden tener exponentes que estar como argumento de alguna función especial, como por ejemplo tangente de la segunda derivada o cosas por el estilo. Si a esto sumamos que la variable independiente no esté como coeficiente de estas derivadas, decimos que la ecuación diferencial es invariante en el tiempo. Linearicemos ahora la función 5 coseno de x en los entornos de pi medios. Si quisiéramos aproximar la función en un mayor rango de valores, podríamos pensar en un polinomio de grado n, para lo cual usaríamos la serie de Taylor. Ya que lo que necesitamos es un polinomio de primer grado, truncamos la serie de Taylor, tenemos que f de x menos f de x sub 0 aproxima a la derivada de la función evaluada en el punto. Ponemos x de x sub 0. Reemplazamos, tenemos que la linealización de la función 5 coseno de x en los entornos de pi medios es menos 5x por 5 pi medios. Ahora linealicemos una ecuación diferencial. Como podemos ver, la ecuación tiene una derivada de segundo orden con un coeficiente igual a 1. Una derivada de primer orden con coeficiente constante igual a 2 y un término no lineal igual a coseno de x. Y esta está igualada a 0. La presencia de x, de coseno de x, como ya habíamos dicho, hace la ecuación no lineal. Como queremos linealizar la ecuación en entornos de x igual a pi cuartos, tenemos que x sea igual a delta de x más pi cuartos. Ahora, sustituyendo, tenemos en el primer término la segunda derivada respecto al tiempo de la suma de delta de x más pi cuartos. La derivada de delta de x la damos indicada si la derivada de pi cuartos es 0. Para el segundo término aplicamos el mismo procedimiento. Y para el término no lineal aplicamos serie de Taylor como en el ejemplo anterior. Ahora sustituimos cada uno de los términos en nuestra ecuación original y tenemos la ecuación diferencial linealizada en los entornos de pi cuartos. Ahora veremos el modo de control proporcional. El modo de control proporcional es básicamente una ganancia Kp que se le aplica a la función de error, sumada con el set point o m-bar. Cuando el error es muy alto, produce un cambio abrupto en la salida del controlador, el cual debería ir disminuyendo conforme pasa el tiempo, oscilando en torno al set point. Cuando la señal de error es igual a 0, tenemos como salida del controlador la señal de estado estable o set point. El problema de este modo de control es el offset, que es la diferencia entre nuestro set point y nuestra variable controlada. Es importante no confundir el offset con la señal de error. El error es la diferencia entre el set point y la señal de nuestro sensor, mientras que el offset es la diferencia entre el set point y la variable controlada en su estado estable. Ahora haremos el modo de control integral. El modo de control integral está dado por el valor de estado estable m-barra sumado con un factor k sub i multiplicado por la integral de 0 a t de la señal de error, que será igualmente la diferencia entre el set point y el valor medido por nuestro sensor. Podemos representarlo en términos de su transforma de Laplace como k sub i sobre s. Eso significa que el error se va acumulando y, como vemos, la función de transferencia tiene una s en el denominador. Esto aumenta el grado de la función de transferencia. El modo de acción proporcional más integral o PI. La salida del sistema es igual a la constante de proporcionalidad que brinda el proporcional, o sea, k sub p, más k sub i sobre s, que es la constante del integrador sobre s, que brinda el controlador integral. En este caso vemos que solo sería la suma de los dos controladores por la señal de error en función de s. Con este modo tenemos un estado estable mucho más cercano al set point. Bueno, el siguiente modo de control es el derivativo. Bueno, primeramente tenemos aquí una ecuación de serie de Taylor para la aproximación del error. Bueno, lo que buscamos con este método es tratar de anticipar el error de la señal. Para esto usamos las derivadas de cada punto de la gráfica para la aproximación del siguiente error. Entonces, si tomamos la primera aproximación de la serie de Taylor a la primera derivada,
tenemos la ecuación del modelo derivativo, donde t más t sub d es el momento futuro en el que nosotros estamos previendo el error, y t sub d es el parámetro que nosotros tenemos que manejar para poder corregir eso. Las principales ventajas que nos da este método es que podemos reducir el error de manera rápida, de manera instantánea, porque mientras vamos haciendo un punto, literalmente se va resolviendo el error del siguiente y del siguiente y del siguiente. La principal desventaja es, dependiendo el parámetro, se puede tener una aproximación demasiado corta o demasiado larga. Digamos, en este caso, si la acción derivativa es grande, vemos que las dos muestras están bastante separadas, y entonces aquí en este tramo hay un error demasiado grande y no podemos preverlo con tanta exactitud. En cambio, si aquí son muy pequeñas las muestras, esto nos va a tener un error muy corto y nos va a hacer perder un poco de la señal siguiente y siguiente y siguiente, y con esto vamos a ir acumulando pequeños errores que al final pues nos va a afectar la expectativa que nosotros tenemos. Bueno, y por último tenemos el modo proporcional más integral más derivativo, o PID. Como su nombre lo indica, este método es como la sumatoria de los modos anteriores, donde CT es la señal de control, la EDT es la señal de error, y cada uno de estos tramos representa su modo de control, donde este es el proporcional, este es el integral y este es el derivativo. Y así, de igual forma, tenemos los parámetros de control para sus respectivos modos. Sería K sub P para el proporcional, K sub I para el integral y K sub D para el derivativo. Aquí en esta gráfica podemos visualizar más claramente para qué sirve este modo. Primeramente, la acción proporcional nos ayuda a aumentar la velocidad de respuesta en estado estacionario, por lo que nos ayuda a llegar al set point mucho más rápido. La acción integral nos ayuda a reducir la inestabilidad del sistema, e igual modo a eliminar el offset. Y la acción derivativa nos ayuda a reducir el error, ya sea principalmente después de que alcanzamos el offset, entonces nos ayuda a mantener la estabilidad del sistema que nosotros necesitamos.